¿Qué tal, chicos? Saludos, muy buenos días. Mi nombre es Jaime Chuzán, soy su docente de la asignatura Introducción a la Contabilidad. Les voy a presentar las diapositivas con el tema que vamos a realizar el día de hoy correspondiente a la unidad número 2. Perfecto, chicos. Entonces, me presento nuevamente. Mi nombre es Jaime Chuzán Wong. Soy ingeniero en Contaduría Pública y Auditoría. Soy magíster en Tributación y Finanzas. Tengo experiencia tanto en el sector público como en el sector privado. Antes de iniciar la clase, quisiera empezar con esta frase motivacional. El activo más poderoso con el que contamos es nuestra mente. El tema de la unidad 2 que vamos a revisar hoy corresponde a los elementos de los estados financieros. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Describir los estados financieros básicos. Vamos a definir conceptos de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Vamos a comprender la relación existente entre los estados financieros y vamos a identificar las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Empecemos con los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Los estados financieros son reportes que presentan, en este caso, las compañías al finalizar un periodo contable. ¿Por qué lo realizan? Lo realizan con el objeto de proporcionar información sobre la situación financiera y económica de la empresa. ¿Cuáles son los estados financieros básicos? El estado de situación financiera o balance general, el estado de rendimientos financieros, también conocido como estado de resultados integral o estado de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivos y estado de evolución y cambios en el patrimonio. Además, tenemos las notas explicativas que nos ayudan a detallar más pormenorizadamente ciertos aspectos que se hayan representado en los estados financieros y que sean relevantes para los usuarios de los estados financieros. Los estados financieros tienen ciertas características, por ejemplo, son comprensibles, son relevantes, son fiables, son una imagen real, son íntegros en su presentación y son comparables. ¿Qué significa esto? Que usted los puede comparar, estados financieros de su compañía, con los que haya realizado en periodos anteriores. Además, usted puede compararlos con los estados financieros de otras compañías. Existen ciertas reglas de presentación en los estados financieros. Por ejemplo, cuando nosotros elaboramos los estados financieros, estos tienen un encabezado, tienen un cuerpo y tienen una parte final, donde van las firmas de responsabilidad. En el encabezado, usted va a registrar el nombre de la empresa que presenta la información, por ejemplo, Compañía Azucarera Valdés, el título del estado financiero, estado de situación financiera, y el periodo al que corresponde la información, al 31 de diciembre de 2021. El estado de situación financiera me va a mostrar la situación de la empresa en un periodo determinado. ¿Cuáles son los elementos que conforman este estado de situación financiera? Lo que usted tiene que aprenderse, el activo, el pasivo y el patrimonio. Dentro de la presentación del estado de situación financiera lo podemos hacer de dos maneras. Puede ser en una presentación horizontal, en una forma de cuenta, donde usted va a registrar las cuentas del activo del lado izquierdo y las cuentas del pasivo y patrimonio del lado derecho. Si nosotros hacemos una presentación vertical, nosotros en cambio vamos a presentar las cuentas del activo, las cuentas del pasivo más abajo y al final las cuentas del patrimonio. Cuando estamos hablando del activo, recordemos, chicos, ¿qué es el activo? El activo es considerado como un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados y por el cual nosotros esperamos obtener beneficios económicos en el futuro. El activo nosotros los podemos clasificar en activo corriente y activo no corriente. Cuando nos referimos a activo corriente, hablamos de una clasificación que podemos hacer adicional a este activo corriente como disponible, exigible y realizable. Y en el activo no corriente lo podemos clasificar como activo fijo y activo diferido. Cuando hablamos nosotros del activo corriente, se refiere a los grupos de cuentas que se estima que van a ser convertidas en dinero en un año a partir de la presentación del balance o estado de situación inicial. Si hablamos de los activos disponibles dentro de este grupo de cuentas, nosotros vamos a encontrar la cuenta caja chica, cuenta bancos, es decir, valores que se disponen al momento. Si hablamos de activos exigibles, dentro de este grupo de cuentas tenemos las cuentas por cobrar, nuestros clientes, préstamos a empleados, documentos por cobrar, es decir, valores que se adeudan a la empresa. Si hablamos de los activos realizables, en este caso nos referimos exclusivamente a la cuenta inventario de mercaderías o productos que nosotros disponemos para la venta. Si hablamos de los activos fijos, dentro de este grupo de cuentas tenemos las cuentas que conforman la propiedad, planta y equipo, como por ejemplo edificio, terreno, equipo de cómputo, muebles y enseres. Si hablamos de activos diferidos, nos referimos al grupo de cuentas que en este caso se han ocasionado por gastos o pagos anticipados. Por ejemplo, si nosotros para el normal funcionamiento de la empresa decidimos arrendar o alquilar alguna oficina, nosotros al registrar este arrendamiento de pronto hicimos el pago de un año por adelantado.
ahí estamos hablando de un activo diferido. Dentro del pasivo, recordemos que es el pasivo es una obligación presente de la entidad de transferir recursos económicos como resultado de sucesos pasados. Del pasivo también lo podemos clasificar como pasivo corriente, no corriente y pasivo diferido. Cuando nos referimos a pasivo corriente, nos vamos a referir al pasivo corriente con las cuentas que se estima que van a ser cubiertas, van a ser pagadas en un año. Por ejemplo, proveedores, cuentas por pagar, documentos por pagar que esté adeudando nuestra empresa. Si hablamos de pasivos no corrientes, en este caso nos referimos básicamente a la cuenta, por ejemplo, hipotecas por pagar. Recuerda que las hipotecas tienden a ser a largo plazo. Préstamos bancarios que hayamos nosotros realizado a largo plazo. Cuando hablamos de pasivos diferidos, en este caso, estas cuentas han sido cobradas anticipadamente y por su naturaleza no pueden ser consideradas como ingresos del periodo económico, es decir, se van a ir difiriendo en el tiempo estimado. Cuando hablamos de patrimonio, recordemos, el patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez que hemos deducido todos sus pasivos. Las cuentas que integran básicamente el patrimonio, nosotros tenemos el capital social, tenemos las reservas legales, reservas facultativas, otras reservas, tenemos utilidad o pérdida de ejercicios anteriores y tenemos también la utilidad o pérdida del ejercicio en el periodo que estamos realizando la información. Aquí tenemos una presentación de un estado de situación financiera. En este caso, usted puede ver el encabezado desde la Bolsa de Valores de Guayaquil. Usted puede observar que está el cuerpo, las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y las cuentas de patrimonio. Yo les pregunto, ¿qué tipo de presentación es esta? Usted puede observar que este tipo de presentación es una presentación horizontal. Al final puede observar las firmas de responsabilidad. En el estado de resultados integral o estado de rendimiento financiero, este informe financiero me va a presentar de manera ordenada y clasificada los ingresos y los costos y gastos que se han generado dentro de un periodo determinado. Cuando nosotros nos referimos a los ingresos, nos estamos refiriendo a que el ingreso son los incrementos en los activos o disminuciones en los pasivos que dan lugar a incrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con aportaciones de los tenedores de derechos sobre el patrimonio. Estos ingresos los podemos clasificar como ingresos operacionales, ingresos no operacionales, ingresos financieros y otros ingresos. Cuando hablamos de los gastos, el gasto que son las disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos que dan lugar a disminuciones en el patrimonio. También lo podemos clasificar como gastos operacionales, no operacionales, gastos financieros y otros gastos. A continuación, usted puede observar una presentación de un estado de resultados integral. Usted puede observar que también es presentado por la Bolsa de Valores de Guayaquil y usted puede ver los ingresos, los gastos, gastos financieros, el total de gastos. Al final determinamos la utilidad o pérdida que hemos obtenido en ese ejercicio contable. Vamos a realizar este ejercicio donde vamos a identificar estas cuentas y vamos a determinar a qué estado financiero corresponde y a qué elemento dentro del mismo. Por ejemplo, la cuenta bancos es una cuenta de ¿qué? Es una cuenta de activo, en este caso, que se presenta en el estado de situación financiera. Aquí usted puede ver las respuestas correctas. Vamos a realizar también, chicos, un ejercicio de gamificación. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar este link que usted lo tiene en su diapositiva, se lo voy a pegar aquí en Zoom, y vamos a ingresar al navegador, en este caso, déjenme presentarles para que lo puedan usted copiar en su navegador. Nosotros lo copiamos y en este caso lo pegamos y vamos a ir a la página de EducaPlay. Esta es la página de EducaPlay. En este caso usted va a registrar su nombre de usuario para poder registrar cuánto es la puntuación que tiene, puede practicar las veces que usted desea. En este caso tiene aquí preguntas de la clase, por ejemplo. ¿Qué sucede? Si usted selecciona una respuesta equivocada, la ranita en este caso se va a caer. Si usted registra una respuesta correcta, en este caso la ranita va a avanzar. Por ejemplo, avanzó porque seleccionamos una respuesta correcta, y si yo registro una incorrecta, en este caso la ranita se cae. Por último, chicos, para finalizar con la clase del día de hoy, una pequeña conclusión. El estado de resultados integral, en este caso, ¿qué elementos tiene? Tiene cuentas de ingresos y de gastos. El estado de situación financiera, ¿cuáles son los elementos que la componen? Las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. ¿Ya? Aquí, a continuación, tiene usted la bibliografía para que pueda revisarla en su casa. Me despido, chicos, que tengan una excelente tarde. Sigan practicando. Recuerden que esto es de practicar para aprender mucho más. Muchísimas gracias, chicos. Me despido. Chao.